En las horas donde el mundo parece respirar más despacio, cuando la luz apenas roza los tejados y los árboles se desdibujan en la penumbra, un pequeño ser despierta entre las hojas. No tiene garras de cazador, ni alas, ni mirada intimidante. Tiene silencio. Y espinas. El erizo camina lento, casi temiendo interrumpir la quietud del mundo con sus pasos. No se apura porque sabe que ha nacido para resistir, no para correr. Con su cuerpo cubierto de púas y su andar humilde, el erizo parece un animal que no desea ser notado. Pero hay algo en su figura que conmueve, una contradicción entre la ternura de su rostro y la dureza de su armadura. Es una criatura que invita a mirar, pero no a tocar. A observar, sin irrumpir. Los humanos lo han asociado con la calma, la introspección y la autosuficiencia, como si su figura nos recordara que, a veces, la vida necesita de pausas largas, de refugios cerrados y de espinas que mantengan el mundo a distancia. Los erizos pertenecen a la familia Erinaceidae y se distribuyen principalmente en Europa, Asia y África. Son parte del orden Eulipotifla compartido con musarañas, topos y solenodontes. Existen al menos 17 especies agrupadas en 5 géneros, siendo Erinaceus uno de los más conocidos en Europa, Atelerix en África, Hemiechinus en Asia, Mesechinus en regiones más frías, y Paraechinus, que incluye especies de hábitats más áridos. A pesar de su modesto tamaño y su presencia aparentemente marginal, su historia evolutiva se remonta a más de 15 millones de años. Son criaturas que han visto pasar glaciaciones, cambios en el clima y reconfiguraciones de los ecosistemas. Sobrevivieron no por fuerza, sino por adaptación. No por conquista, sino por permanencia. Habitan espacios muy distintos, praderas abiertas, matorrales secos, bordes de bosques, jardines rurales, y en algunos casos, incluso los suburbios de ciudades tranquilas. Se adaptan con sorprendente facilidad siempre que puedan encontrar cobertura vegetal, lugares donde esconderse, y una fuente de alimento cercana. No buscan las alturas ni el centro del escenario. Prefieren los rincones, las hendiduras, los espacios donde la maleza protege y los sonidos se amortiguan. Durante el día duermen, ocultos bajo ramas secas o en madrigueras improvisadas. Pero es de noche cuando sus diminutas patas comienzan a desplazarse. En primavera y verano, el erizo explora lentamente su territorio. Sale al anochecer, olfatea el suelo, se detiene, escucha. No tiene prisa porque la prisa no es parte de su mundo. Cada noche es una excursión sigilosa entre hierbas húmedas y ramas caídas mientras el rocío se posa en sus espinas. Se mueve con una calma casi ritual, como si entendiera que en la lentitud hay menos peligro. En invierno, en cambio, desaparece. Hiberna bajo tierra o entre montones de hojas secas. Durante semanas su cuerpo se apaga como una vela guardada. El mundo sigue sin él, sin notarlo. Y eso, de alguna manera, lo define. El erizo no interrumpe el curso de las cosas. Lo acompaña. El erizo tiene un modo de estar en el mundo que casi parece ajeno al tiempo moderno. Su presencia recuerda más a una era donde los relojes no dictaban el pulso de los días. Donde la noche no era una amenaza, sino un refugio. Donde el cuerpo pequeño podía pasar desapercibido, y eso era una ventaja. Es un animal que no necesita ser visto para ser importante. Y por eso, a veces, se confunde su valor con insignificancia. Culturalmente, el erizo ha sido símbolo de sabiduría, protección y modestia. En algunas mitologías africanas representa la resistencia frente al peligro, el ingenio frente al poder. En Europa, especialmente en el folclore británico y alemán, el erizo aparece como una criatura laboriosa y discreta. Incluso en tiempos más recientes, ha sido retratado como un símbolo de ternura reservada, de aislamiento voluntario, de introversión que no necesita justificación. En ciertos cuentos infantiles es el personaje que observa desde lejos, que no busca el protagonismo, pero cuya presencia aporta equilibrio. Su forma compacta y su rostro redondeado generan afecto inmediato, pero sus espinas nos recuerdan que no todo lo bello es accesible. Que incluso lo tierno necesita defensa. El contraste entre su expresión casi inocente y su armadura natural es parte del magnetismo que ejerce. Es como si su sola existencia fuera una metáfora viva, la de un ser que necesita del mundo, pero que también necesita resguardarse de él. Algunos pueblos antiguos creían que el erizo podía predecir cambios climáticos. Observaban sus hábitos para anticipar lluvias o inviernos intensos. Esa conexión con los ciclos naturales aún sobrevive en algunos lugares donde el avistamiento de un erizo en ciertas épocas se interpreta como presagio. Son animales profundamente ligados a la tierra, a la vegetación baja, al suelo húmedo. Su mundo es un entramado de raíces, piedras y sombras. Hoy en día, el erizo se enfrenta a un dilema moderno, habita en el cruce entre lo salvaje y lo humano.
A menudo, sus rutas atraviesan jardines, carreteras, campos cultivados. Es un viajero nocturno que no entiende las luces blancas ni el ruido de los motores. Muchos mueren atropellados, otros caen en trampas invisibles del mundo civilizado, cercas, desechos, perros. Y sin embargo, su instinto le dice que debe seguir saliendo. Que debe cruzar, que la noche es aún suya. Así comienza el viaje del erizo. Un viaje que no se mide en distancias, sino en instantes. En pasos cortos, en noches largas. En silencios que protegen más que cualquier muralla. Porque en su vida no hay espectáculo ni grandilocuencia. Solo la constancia de quien ha aprendido que existir también puede ser un acto de resistencia. Bajo las estrellas, entre los sonidos que no escuchamos, él camina. No espera que lo vean. Solo espera llegar al otro lado. El cuerpo del erizo es una contradicción viva. Bajo su apariencia modesta y su andar diminuto se esconde una arquitectura precisa, hecha para el sigilo, para el refugio, para la defensa sin confrontación. No es un animal de ataque, ni de huida veloz. Es un ser diseñado para aguantar, para hacerse invisible cuando el mundo se vuelve hostil. En su forma hay una antigua lección, que a veces el acto más poderoso no es correr, ni morder, sino simplemente resistir sin ceder. El rasgo más evidente, y quizá el más misterioso para quienes lo observan por primera vez, es su cubierta de espinas. No son venenosas ni desprendibles como las de algunos insectos o plantas. Son pelos modificados, endurecidos por queratina que se alzan como una selva de pequeñas lanzas. Cada erizo lleva entre 5.000 y 7.000 espinas en su lomo, alineadas en una dirección que fluye desde el cuello hasta la cola. No son armas de caza, sino muros. No sirven para avanzar, sino para quedarse. El erizo no tiene intención de atacar con ellas. Solo pretende que el mundo lo piense 2 veces antes de tocarlo. Estas espinas no cubren todo su cuerpo, su rostro, su vientre y sus patas permanecen blandos, vulnerables, expuestos. Pero esa exposición no es debilidad. Es cálculo. El erizo ha desarrollado uno de los mecanismos de defensa más emblemáticos del reino animal, el enrollamiento completo. Cuando percibe una amenaza, contrae una poderosa musculatura circular que rodea su cuerpo, plegando hacia adentro todas sus partes blandas, hasta quedar convertido en una esfera compacta y punzante. En ese instante desaparece el animal. Solo queda un pequeño objeto inmóvil y espinoso, como si la vida se hubiera replegado hacia sí misma para evitar ser herida. Esta habilidad no es automática ni fácil. Requiere de una musculatura especializada controlada por un anillo de músculos llamado musculus paniculus carnosus, poco común en la mayoría de los mamíferos. Este músculo actúa como un cierre envolvente que tira de la piel y las espinas hacia adelante, cubriendo por completo la cabeza, las extremidades y el abdomen. El proceso puede parecer simple desde afuera, pero es el resultado de millones de años de evolución, afinando la respuesta perfecta al peligro sin necesidad de violencia. Cuando está completamente enrollado, el erizo se vuelve casi impenetrable para muchos de sus depredadores naturales. Zorros, tejones, perros o aves rapaces pueden olfatearlo, empujarlo, incluso intentar voltearlo. Pero en la mayoría de los casos desisten. No hay carne que asome, no hay grieta que invita al ataque. La armadura se mantiene firme y debajo de ella, el corazón del erizo late despacio, paciente, esperando que el peligro se canse antes que él. Es una táctica de supervivencia que no se basa en la fuerza, sino en la constancia. En la confianza de que todo pasará, de que el mundo se calmará, y que entonces será seguro volver a desplegarse. Pero las espinas no son lo único que protege al erizo. Su propio comportamiento es un escudo. Es un animal de hábitos nocturnos y solitarios. Prefiere evitar el contacto, moverse entre sombras, esconderse antes que exponerse. Sus sentidos están afinados para detectar lo que no debe ser visto, un crujido fuera de lugar, un olor nuevo en el aire, una vibración inesperada en el suelo. Su olfato es agudo, su oído fino. No necesita ver mucho si puede sentirlo todo. La estructura de su cuerpo, aunque pequeña, está pensada para la discreción. Mide entre 15 y 30 centímetros según la especie y pesa entre 400 gramos y 1 kilo. Sus patas cortas pero fuertes le permiten cavar con cierta facilidad, y su cuerpo compacto le da estabilidad cuando se mueve entre la maleza o el subsuelo. Su piel, debajo de las espinas, es gruesa, resistente. Ha sido diseñada para aguantar el roce constante de ramas, piedras y raíces. Nada en su cuerpo es frágil sin propósito. Además, el erizo posee un extraño comportamiento que ha desconcertado a biólogos durante años, el llamado autoensalivamiento. Cuando encuentra un objeto nuevo, especialmente uno con un olor fuerte, comienza a masticarlo, generando una espuma espesa que luego esparce sobre sus espinas con la lengua.
Se desconoce completamente la razón exacta de este acto. Algunos sugieren que es una forma de camuflaje químico, otros que se trata de un mecanismo para familiarizarse con nuevos olores, o incluso una manera de cubrirse con sustancias que puedan disuadir a los depredadores. Pero tal vez sea simplemente una costumbre antigua, un ritual secreto que aún no hemos sabido descifrar. Porque hay cosas que los animales hacen no por lógica, sino por memoria ancestral. En medio de todo eso, el erizo no deja de ser una criatura profundamente vulnerable. Sus espinas lo protegen, sí, pero solo si tiene tiempo de reaccionar. Solo si el peligro le da unos segundos para cerrarse. Una caída desde gran altura, un golpe inesperado, una máquina humana, y toda su arquitectura defensiva se vuelve inútil. La modernidad no le da margen. Por eso muchos erizos mueren no por ser débiles, sino por ser lentos en un mundo que ya no espera. Pero incluso con esas desventajas, el erizo sigue caminando cada noche. Lo hace despacio, en silencio, sin molestar. No busca nada más que alimento, cobijo y tranquilidad. Lleva sobre el lomo no solo sus espinas, sino también el peso de su forma de vida, una existencia replegada, cuidadosa, casi invisible. Y sin embargo tan profundamente necesaria en el equilibrio natural. Porque el mundo no se sostiene solo con fuerza. A veces necesita de aquellos que, como el erizo, saben cuándo avanzar y cuándo desaparecer. Cuando cae la noche y el silencio se derrama sobre los campos, el erizo despierta. No lo hace con prisa, ni con hambre feroz, sino con esa calma que solo conocen los animales acostumbrados a moverse sin ser vistos. Sus pasos son breves, sus pausas largas. Recorre con paciencia los márgenes del mundo, olfateando la tierra, husmeando entre hojas, deteniéndose cada tanto ante algún sonido apenas perceptible. Para un observador desprevenido parecería que no busca nada en concreto. Pero lo cierto es que en cada noche deambulante hay un propósito: alimentarse sin ser notado. El erizo es, ante todo, un insectívoro oportunista. Su dieta no obedece a rigideces, sino a lo que la tierra tenga para ofrecerle. Consume larvas, escarabajos, orugas, lombrices, caracoles, arañas. No desprecia un ciempiés ni una babosa. Su olfato, desarrollado hasta lo minucioso, le permite detectar el más leve rastro de un gusano bajo la superficie. Su oído, afinado al crujido imperceptible, lo guía en la oscuridad con la seguridad de quien ha aprendido a leer el suelo. Pero también es adaptable. Si encuentra un huevo caído, lo rompe con delicadeza para devorar su interior. Si halla frutas maduras, las lame, las muerde, y a veces las ignora, según el momento y el clima. No caza presas grandes. No necesita correr ni atacar. Solo escarbar, olfatear, esperar. Es la figura del recolector solitario, del caminante nocturno que aprovecha los pequeños olvidos de la naturaleza. Esta dieta le ha conferido un papel discreto pero esencial en los ecosistemas donde habita. Es un controlador de plagas natural, especialmente en entornos rurales o de huerta. Allá donde hay un erizo, las poblaciones de insectos pueden mantenerse a raya sin necesidad de pesticidas. Es una especie que cuida sin ruido, que equilibra sin imponer. Un pequeño aliado en la salud de los suelos y los jardines. Su lengua, aunque pequeña, es áspera y móvil, adaptada para lamer y atrapar presas. Sus dientes, minúsculos pero afilados, están diseñados más para cortar que para triturar. Mastica rápido, sin complicaciones, como si la comida fuera solo un trámite en su noche larga. Su estómago, resistente, tolera toxinas que serían peligrosas para otros animales, como las de ciertos insectos venenosos o babosas con parásitos. Tiene una inmunidad discreta, desarrollada tras generaciones de lidiar con lo que otros evitan. El acto de comer, para el erizo, no es nunca social. No comparte su alimento ni come en grupo. Busca solo, come solo, se limpia solo. A veces detiene su búsqueda para descansar bajo un arbusto, como si incluso la necesidad de alimentarse tuviera que medirse con cautela. No lo mueve la ansiedad. Lo guía una rutina aprendida, una calma que viene del conocimiento profundo de su entorno. En tiempos de abundancia, el erizo acumula grasa. Su metabolismo se ajusta a las estaciones. Mientras los días se acortan y las noches se enfrían, su cuerpo comienza a prepararse para el letargo. Porque a diferencia de muchos otros pequeños mamíferos, el erizo hiberna. Y para hacerlo necesita haber comido suficiente. La grasa no es lujo, es refugio. Cada insecto consumido en otoño es una promesa de sueño profundo en invierno. Durante este periodo de inactividad, que puede durar desde semanas hasta varios meses, su temperatura corporal cae, su ritmo cardíaco se ralentiza, y su organismo se mantiene al mínimo. Pero para que eso sea posible, necesita haber encontrado alimento antes. Por eso, cada noche de forrajeo es vital. Cada gusano cuenta. Cada caracol suma.
El equilibrio entre la vida y la quietud depende de esa acumulación invisible. No todos los hábitats ofrecen las mismas oportunidades. En zonas rurales extensas, el erizo tiene más margen de acción. Pero en áreas urbanas o fragmentadas, la búsqueda se vuelve más arriesgada. La luz artificial confunde sus ritmos. El concreto interrumpe sus rutas. El ruido de los motores, la presencia de mascotas, los químicos en los jardines, todo se convierte en obstáculo. Aún así, el erizo se adapta. Se cuela por rendijas, se esconde bajo macetas, busca en los rincones que la ciudad olvida. Y en esos huecos sigue cumpliendo su función, reducir la presencia de plagas, limpiar el suelo, mantener el equilibrio. Muchos jardines europeos colocan hoy pequeñas rampas o huecos en sus cercas para permitir que los erizos pasen. No porque los necesiten como mascotas, sino porque han comprendido que su presencia mejora la salud del ecosistema. El erizo no pide mucho. Un espacio sin venenos, un poco de sombra, un suelo donde aún existan insectos. Con eso basta. Curiosamente, el erizo también se ha convertido en un símbolo silencioso de la convivencia entre naturaleza y humanos. En muchas zonas su presencia es signo de un entorno saludable, de un equilibrio frágil que persiste a pesar de la expansión urbana. Sin embargo, ese mismo contacto con la humanidad es fuente de nuevos riesgos, atropellos, contaminación, destrucción de hábitats. Cada año, cientos de erizos mueren en carreteras o se enredan en basura y trampas invisibles para ellos. Por eso, conservar al erizo es también un acto de reconciliación. Un compromiso para que el hombre, que tantas veces ha alterado el mundo, permita que esta criatura humilde y solitaria siga recorriendo la noche con su lento paso, cumpliendo su misión silenciosa. El erizo no necesita ser protagonista, solo que se le deje ser. Y así continúa cada noche, el erizo, un guardián invisible del suelo, un paciente recolector, una esfera de espinas que encierra la vida y la muerte en equilibrio. Un pequeño mundo ambulante que nos recuerda, en su silencio, que la naturaleza se sostiene también con las piezas más discretas. El erizo es, ante todo, un animal de la noche. La penumbra es su reino, el momento en que sus sentidos despiertan con plena intensidad y su cuerpo se convierte en un instrumento afinado para la exploración silenciosa. A diferencia de muchas criaturas que buscan la luz, el erizo se refugia en la sombra, en la oscuridad que le permite pasar inadvertido. Esta elección no es azarosa, sino el resultado de una evolución que ha moldeado su comportamiento y hábitos para sobrevivir y prosperar sin llamar la atención. Durante el día, el erizo permanece oculto en su refugio, un nido construido con hojas secas, ramas y pasto, escondido entre matorrales, raíces o debajo de troncos caídos. Este escondite es su fortaleza y su santuario. Aquí se protege del frío, de los depredadores y del ruido del mundo humano. Allí, el erizo puede descansar profundamente, ya que sabe que la noche le devolverá la libertad para moverse y buscar alimento. Cuando el crepúsculo se extiende y las sombras crecen, el erizo comienza su ritual. Se estira, sacude su cuerpo cubierto de púas y con movimientos lentos y deliberados, abandona su refugio. La noche le ofrece un lienzo de sonidos, aromas y texturas para descubrir. Sus patas cortas y firmes pisan suavemente la tierra, y su hocico se mueve constantemente, oliendo cada rincón, buscando señales invisibles para otros sentidos. La vida del erizo es eminentemente solitaria. A excepción de los breves momentos en la época de apareamiento, estos animales prefieren el aislamiento. No forman manadas ni grupos y evitan el contacto con sus pares más allá de lo estrictamente necesario. Esta soledad es una estrategia para reducir conflictos y competir menos por el alimento escaso. Cada individuo tiene su territorio que marca y defiende con discreción, usando señales olfativas y raspaduras para advertir su presencia sin necesidad de confrontación directa. Su territorio puede abarcar varias hectáreas dependiendo de la disponibilidad de recursos. En entornos ricos puede ser más reducido, en zonas pobres, deben recorrer distancias mayores para hallar comida. Aunque no es agresivo, el erizo es territorial, y cuando dos machos se encuentran, suelen evitar la pelea real mediante exhibiciones. Se erizan, gruñen o dan vueltas lentas uno alrededor del otro hasta que uno cede. Los erizos no son animales rápidos ni corredores. Su defensa no es la huida veloz, sino el recogerse en una bola compacta, una armadura de púas que repele casi cualquier ataque. Este mecanismo les permite transitar sin miedo en territorios donde acechan depredadores como zorros, búhos o tejones. Sin embargo, la prudencia sigue siendo su mejor aliada, y su comportamiento es de discreción y vigilancia constante. Los ritmos biológicos del erizo están profundamente marcados por el ciclo día-noche. Su actividad comienza poco después de la puesta del sol y se extiende hasta las primeras luces del amanecer.
Durante estas horas, el erizo aprovecha para buscar alimento, explorar su territorio y cumplir con sus necesidades básicas. El resto del tiempo lo pasa durmiendo o descansando, ajustando su metabolismo para conservar energía. La estación también influye en su comportamiento. En primavera y verano, cuando el alimento es abundante, el erizo está más activo y puede extender sus exploraciones. En otoño, intensifica su búsqueda para acumular reservas grasas y prepararse para la hibernación. Y en invierno, ese periodo de sueño profundo es vital para sobrevivir a las bajas temperaturas y la escasez de recursos. Además, el erizo posee una curiosidad innata que se manifiesta en su manera de investigar el entorno. Al caminar, no solo busca comida, sino que también toca con sus patas y hocico los objetos que encuentra, como si quisiera entender cada textura, cada forma. Esta exploración táctil le permite evitar peligros y aprovechar oportunidades. Si bien su agudeza visual es limitada, sus otros sentidos compensan ampliamente esta carencia. Esta vida rítmica y solitaria hace que el erizo sea un símbolo de la noche y la paciencia. Sus movimientos pausados y su existencia casi invisible lo convierten en un misterio para quienes habitan cerca. Aún así, su presencia es constante, un latido silencioso que mantiene el equilibrio en los ecosistemas donde vive. Las interacciones con otros animales son escasas y cuidadosas. Evita enfrentamientos innecesarios con competidores o posibles depredadores y suele retirarse ante señales de peligro. Su principal estrategia es la discreción y la defensa pasiva, confiando en sus púas y su habilidad para rodar sobre sí mismo como escudo. En cuanto a la relación con el ser humano, el erizo es un visitante inesperado en parques, jardines y huertos, donde se beneficia de la disponibilidad de alimento y refugios. Sin embargo, esta cercanía también le expone a riesgos: tráfico vehicular, pesticidas, perros y gatos. Por ello, la coexistencia requiere atención y respeto. Proteger sus hábitats y ofrecer refugios seguros puede marcar la diferencia para que esta especie siga formando parte de nuestro entorno. En suma, el comportamiento del erizo es una danza silenciosa entre cautela y curiosidad, entre soledad y contacto con el mundo que lo rodea. Su vida nocturna nos invita a valorar esos momentos invisibles y a entender que la naturaleza está llena de historias que se desarrollan en la penumbra, lejos del ruido y las luces del día. La vida del erizo, aunque solitaria en su mayoría, encuentra un momento de cambio durante la temporada de apareamiento. Este periodo, que suele ocurrir en la primavera, marca el instante en que estos pequeños y enigmáticos mamíferos buscan pareja para asegurar la continuidad de su especie. El llamado de la naturaleza impulsa al macho a desplazarse más allá de los límites conocidos, en una búsqueda silenciosa guiada por feromonas y señales olfativas que emiten las hembras cuando están receptivas. El cortejo del erizo es un acto pausado, casi ceremonial, que se aleja de la violencia o la prisa. El macho comienza con una serie de sonidos guturales, gruñidos, ronroneos y pequeños siseos que resuenan en la penumbra, creando una atmósfera casi mágica. Estos sonidos son acompañados por movimientos lentos y cuidadosos en torno a la hembra, que puede responder con su propio lenguaje corporal o ignorar las aproximaciones hasta decidir si está lista para el apareamiento. Este ritual puede durar varias horas, una danza tenue donde la paciencia es fundamental. Una vez que el apareamiento ocurre, la hembra busca un lugar protegido y oculto para construir su nido, que será el refugio de sus crías. Utiliza hojas secas, pasto, ramitas y otros materiales para formar una cama cálida y segura, donde el calor se conserva y los depredadores tienen dificultades para acceder. La gestación dura alrededor de 35 días, un tiempo en el que el cuerpo de la madre experimenta cambios profundos, preparándose para traer al mundo a seres diminutos y vulnerables. Al nacer, las crías son diminutas y frágiles, carecen de visión, y sus púas están blandas y poco desarrolladas, lo que las hace extremadamente dependientes del cuidado maternal. La madre se convierte en su guardiana incansable, protegiéndolas del frío y del peligro, alimentándolas con leche rica en nutrientes y enseñándoles, poco a poco, las habilidades básicas para la supervivencia. Durante las primeras semanas, el nido es un microcosmos de vida donde la calma y la protección son absolutas. Las crías empiezan a abrir los ojos después de aproximadamente 2 semanas y sus púas comienzan a endurecerse. A partir de las 3 semanas, se aventuran a salir del nido para explorar el entorno inmediato bajo la supervisión de la madre, quien les muestra los caminos seguros y las fuentes de alimento. La independencia llega lentamente, cerca del mes comienzan a valerse por sí mismas, pero la cercanía con la madre persiste hasta que están lo suficientemente fuertes para enfrentar la vida nocturna en solitario. Más allá de este ciclo natural, la interacción con los humanos representa un capítulo complejo y en constante evolución para el erizo.
La expansión urbana, la agricultura intensiva y la fragmentación del hábitat han puesto en riesgo a muchas poblaciones de erizos que se ven desplazados, atropellados o envenenados inadvertidamente por pesticidas y productos químicos. En contraste, la creciente conciencia ambiental ha impulsado campañas de conservación, rescate y educación, que buscan equilibrar la presencia humana con la supervivencia de esta especie. En los jardines y parques urbanos, los erizos encuentran un refugio inesperado. La presencia de insectos, caracoles y otros pequeños invertebrados les ofrece alimento, mientras que los setos, montones de hojas y pequeños refugios les brindan protección. Algunas personas han adoptado la práctica de instalar refugios artificiales para erizos, cajas hechas con materiales naturales que simulan sus nidos y ofrecen un lugar seguro para descansar y reproducirse. El papel ecológico del erizo es fundamental, actúa como controlador natural de plagas consumiendo grandes cantidades de insectos y otros invertebrados que podrían dañar cultivos y jardines. Este servicio ecosistémico lo convierte en un aliado valioso para la agricultura sostenible y la conservación del equilibrio natural. Proteger al erizo es, por tanto, proteger también la salud de los espacios verdes y la biodiversidad en general. Sin embargo, la relación con los humanos también implica riesgos. Muchas veces, el desconocimiento lleva a que los erizos sean manipulados incorrectamente, capturados para mascotas o trasladados sin los cuidados adecuados, lo que puede provocar estrés, enfermedades o incluso la muerte. Es fundamental fomentar el respeto hacia estos animales, respetar su espacio y apoyar iniciativas que promuevan su protección. Además, el impacto del cambio climático y las alteraciones en los patrones climáticos pueden afectar los ciclos de hibernación y disponibilidad de alimento, factores críticos para la supervivencia de los erizos. La investigación científica y la vigilancia ambiental se convierten en herramientas esenciales para comprender mejor estas dinámicas y desarrollar estrategias efectivas de conservación. La coexistencia entre humanos y erizos invita a una reflexión más amplia sobre cómo nuestras acciones afectan a las especies con las que compartimos el planeta. El erizo, con su vida silenciosa y nocturna, nos recuerda la riqueza y fragilidad de la naturaleza, y la responsabilidad que tenemos de protegerla. Su presencia discreta en nuestros jardines y bosques es un testimonio de resiliencia y adaptación, una historia viva que merece ser valorada y cuidada. Así, el ciclo de la vida del erizo se cierra en un equilibrio delicado entre la soledad y la conexión, entre el misterio de la noche y la influencia humana. Proteger a estos pequeños guardianes de las sombras es preservar un fragmento de la naturaleza que sigue latiendo, aún en la oscuridad. El erizo, pequeño y aparentemente vulnerable, es en realidad un guerrero silencioso que lleva consigo el legado de la naturaleza en cada una de sus púas. Su historia, tejida entre sombras nocturnas y refugios ocultos, se despliega con la complejidad de un ser que ha sabido sobrevivir y adaptarse a través de millones de años, enfrentando cambios ambientales, depredadores y la creciente presencia humana. Pero el erizo es mucho más que un simple mamífero, es un símbolo vivo de resistencia, prudencia y la belleza inherente de la vida modesta. En el vasto escenario de la biosfera, el erizo ocupa un papel esencial como regulador natural. Su dieta, que abarca una amplia gama de insectos, lombrices, caracoles e incluso pequeños vertebrados, lo convierte en un aliado indispensable para mantener el equilibrio ecológico. Gracias a su voraz apetito por las plagas que afectan cultivos y jardines, el erizo ayuda a conservar la salud del suelo y la vegetación, fomentando una biodiversidad que se extiende mucho más allá de su hábitat inmediato. Este delicado equilibrio es una muestra palpable de cómo cada organismo, sin importar su tamaño, tiene un rol fundamental en la red de la vida. La capacidad del erizo para adaptarse a diversos ambientes es una historia fascinante de evolución y resiliencia. Desde las frías zonas templadas hasta los jardines urbanos, este animal ha encontrado maneras de sobrevivir y prosperar. Su comportamiento nocturno y sigiloso le permite evitar a la mayoría de sus depredadores, mientras que su habilidad para enrollarse en una bola compacta y cubierta de púas es un mecanismo de defensa tan efectivo como elegante. Esta armadura natural le confiere una protección formidable, un escudo que ha inspirado incluso a la cultura humana a lo largo de siglos. La hibernación es quizá uno de los aspectos más sorprendentes de la biología del erizo. Durante los meses fríos, cuando la vida parece detenerse y el frío cala hasta los huesos, el erizo se refugia en un sueño profundo. Su cuerpo reduce drásticamente la temperatura, el ritmo cardíaco se ralentiza hasta casi desaparecer y el metabolismo entra en un estado de ahorro extremo. Esta suspensión vital es un prodigio biológico que permite al erizo sobrevivir a condiciones que serían letales para la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos, cambios bruscos en el clima o interrupciones pueden poner en peligro su supervivencia, demostrando la fragilidad que existe incluso en las criaturas más resistentes.
Más allá de la biología, el erizo ha encontrado un lugar destacado en la mitología y el folclore de diversas culturas. En la antigua Grecia era un símbolo de prudencia y protección, asociado con la sabiduría y el cuidado. Las fábulas europeas lo retratan como un ser astuto que, pese a su aparente lentitud y vulnerabilidad, posee una defensa invencible, su capacidad para convertirse en una bola punzante. Esta imagen ha resonado en la literatura, el arte y la cultura popular, transformando al erizo en un arquetipo de la prudencia y la modestia. En algunas tradiciones se le consideraba protector de los jardines, un guardián natural que alejaba a los malos espíritus y preservaba la armonía del hogar. La relación del erizo con los humanos es compleja y ambivalente. La expansión de las ciudades y la modificación del paisaje han fragmentado y reducido su hábitat natural, dificultando su supervivencia. Sin embargo, esta relación también ha dado lugar a un creciente interés en su conservación. En muchas regiones existen programas dedicados a proteger al erizo, desde la creación de corredores ecológicos que permiten su desplazamiento seguro, hasta campañas educativas que fomentan el respeto y la comprensión hacia este pequeño mamífero. Jardineros conscientes han adoptado prácticas amigables como evitar pesticidas y dejar espacios verdes seguros para favorecer su presencia en zonas urbanas. Los desafíos que enfrenta el erizo hoy en día son muchos y variados. La contaminación, el tráfico vehicular, el cambio climático y la destrucción de hábitats naturales constituyen amenazas constantes. Cada uno de estos factores altera el equilibrio delicado que ha permitido al erizo sobrevivir durante milenios. Sin embargo, la esperanza reside en la creciente conciencia global sobre la importancia de la biodiversidad y el papel que juega cada especie en el sostenimiento de los ecosistemas. Las comunidades científicas, ambientales y ciudadanas trabajan en conjunto para garantizar un futuro donde el erizo pueda continuar desempeñando su papel vital. El erizo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza. En su figura modesta y en su comportamiento cauteloso podemos encontrar una metáfora de cómo debemos acercarnos al mundo natural, con respeto, humildad y cuidado. Su existencia es un llamado a la protección, un recordatorio de que la vida, en todas sus formas y tamaños, es valiosa y merece ser preservada. En conclusión, el legado del erizo es múltiple y profundo. Ecológicamente, es un regulador indispensable que ayuda a mantener la salud de los ecosistemas. Culturalmente, es un símbolo de prudencia, defensa y resistencia, presente en mitos y tradiciones que reflejan la conexión ancestral entre humanos y naturaleza. Su capacidad de adaptación y supervivencia es un testimonio de la fuerza de la vida que persiste a pesar de los obstáculos y las adversidades. Proteger al erizo significa preservar un fragmento esencial de la biodiversidad, un compromiso que nos recuerda la interdependencia de todas las criaturas y la responsabilidad compartida de cuidar nuestro planeta.